Pastor Daniel Carrasco, buenas noches, buenas tardes. Oh, buenas tardes, señor escritor, erudito. ¿Cómo está? Gracias, yo muy bien, ¿y usted? Gracias al Señor Jesús. También, gracias a Dios, muy bien. Todo tranquilo, feliz. Dale. El pastor Daniel Carrasco es pastor de una iglesia pentecostés trinitaria. Pastor, el tema es Exacto. segunda de Juan, verso 9. ¿Desea hablar de él? ¿Desea hablar de él? Segunda de Juan, verso, ¿cuánto? A ver, perdón. Disculpe que me Verso estoy, 9. a ver, me estoy acomodando. Segunda de Juan, versos 9, ¿verdad? ¿Desea hablar de él? Para darle su tiempo. Pero no te escuché que lo que hablaste, ¿sabes? Explícame. ¿Desea hablar Para de yo- él para darle su tiempo, señor? Si no, pues seguimos con otro. Segunda de Juan, versos 2, ¿cuánto? 9 dijo. Aquí está, ya, Verso ok. 9, verso 9. 9, ya lo tengo hace Desea ratito. dialogar de ese tema, Tranquilízate, sí. hijo, tranquilízate. Ten paciencia. El que tiene el Dale, Espíritu muchacho. Santo de Dios, Que te vaya bien, muchacho. Dale, bájame, dale, cobarde. muchacho. Chao. Pelado, bájame. Dale. Pastor, pero estoy diciendo que si quieres Bájame. dialogar No del sé, tema y no quieres. cuando no puedes Dale. responder, tú ahí mismo bajas. Bájame. Por eso que no tienes nadie. Con 11 estás. Pastor, yo sí puedo responder. Ya te voy a hablar. No seas malcriado, no Dale. seas maleducado. No pareces cristiano, tú tranquilo. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Dale. No me Sí bajaste, deseas gracias a dialogar. Dios, gracias a Dios. Cualquiera que se extravía y no Pastor, persevera en la doctrina pastor, de el Cristo, tema es, pastor, Pastor Daniel Carrasco, el tema es, usted que es un pastor, Pastor Daniel Carrasco, usted que es un pastor trinitario, el tema es segunda carta de Juan, verso 9. Explíquenos, por favor, qué enseña Juan allí en esa carta. Le voy a dar 5 minutos para que usted hable, por favor. 5 minutos. Habla a su micrófono para darle el tiempo. Ahora su micrófono nos explica, Pastor Daniel Carrasco, segunda de Juan, verso 9. ¿Qué enseñó Juan allí? es que me has muteado, pues, Pastor. amigo. Ya te voy a escuchar. Bueno, acá que está enseñando, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Eso es lo que está diciéndolo a ustedes, pues. Los unicitarios se han extraviado de la doctrina de Cristo. Ellos piensan que Cristo es el Padre y Cristo nunca habló, nunca dijo que yo soy el Padre. Entonces, ustedes se han extraviado de la doctrina de Cristo. Es por eso que nosotros, los trinitarios, decimos que ustedes son herejes. Porque para ustedes el Padre es el Hijo es el Padre. No existe un hijo para ustedes. Simplemente el Padre actuando de hijo. Y no hay un hijo ahí. ¿Quién es el hijo? Te voy a preguntar. Me vas a decir Jesús. ¿Quién es el Padre? Te voy a preguntar. Tú me vas a decir Jesús. Él mismo es. Pero la Biblia nos habla de un padre y de un hijo. Bien claro dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién vino a esta tierra hace rato? Me vas a responder. ¿Quién vino a esta tierra? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién fue enviado? ¿El Padre o el Hijo? A ver, me vas a demostrar al Hijo. Si tú tienes al Hijo, háblame del Hijo que fue enviado. No me vayas a decir que el Padre el mismo es. No, porque si hay un Padre, hay un Hijo. Los apóstoles predicaron de un Hijo, no de un Padre. ¿Por qué los apóstoles predicaron del Hijo y no se afanaron en predicar de que Jesús es el Padre? No encuentro en la Biblia diciendo que Jesús es el Padre. La doctrina de los apóstoles de un Hijo. Primera de Pedro 1:3 dice, bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes no predican eso, ustedes dicen, no, Él mismo es, Él mismo es. La Biblia nos habla de un padre y de un hijo. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
Entonces ustedes tienen una doctrina extraviada, que al Padre es el Hijo es el Padre. Él mismo se engendró en el vientre de María. El Padre mismo se engendró. Esa es una doctrina herética hace rato. Esa no es doctrina bíblica, porque Juan hablaba del Hijo, Pablo hablaba del Hijo, todos los apóstoles hablaron del Hijo, mas no del Padre, pero ustedes son los que predican es el Padre. Él es el Padre, Él es el Padre. Pero vamos a la Biblia. La Biblia nos habla de un Padre y de un Hijo. Ustedes tienen una doctrina herética torcida que no tiene fundamento bíblico, que no hay fundamento bíblico. Toda pregunta que te voy a hacer o lo que me vas a responder ahorita, no me vas a demostrar de un hijo. ¿Quién lo envió? Primera pregunta, ¿quién lo envió? El Padre. Pero tú vas a decir, no, él mismo vino, él mismo se envió, solito se envió. Demuestra bíblicamente que mi Padre vino, no el Hijo. La Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No dice que él mismo se ha dado, no, sino que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Creer en el Hijo. En él tenemos que creer, en el Hijo. Porque si te crees en el Hijo, tienes vida eterna. Si no, cerrato. Por más que hagas, ahí manipules las escrituras por negar al Hijo de Dios, tu doctrina es herética. Tú no tienes salvación, porque estás negando al Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No te está diciendo que el Padre es el camino, mi Padre es la verdad. Él te dijo, yo soy el camino, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, los apóstoles hablaron de que todos deberíamos recibir al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. No dijo al Padre, sino al Hijo de Dios. Demuéstrame tú que los apóstoles predicaron al Padre. No vas a encontrar. Únicos versículos torcidos que lo vas a decir cuando Jesús le dice a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿no me ha visto Felipe? Y a ustedes dicen, ahí está el Padre, ahí está el Padre. Pero versículo literal y textual que diga Jesús, yo soy el Padre, no está. Ustedes niegan a este Hijo de Dios, ustedes tienen una doctrina torcida. Y ahorita vas a manipular las escrituras, pero no te vas a ir al fundamento bíblico. Tomás, cuando le dijo Jesús, ¿quién dice que soy yo? El otro dice, tú eres el Elías. El otro Juan el Bautista. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurado eres Tomás, que no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un Padre Pastor, que está en los cielos. Ok, ahora cierro. Pastor, se fue el tiempo. Pastor, disculpa, una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno en tres personas y no son tres dioses? Diga. Pastor. Pastor Daniel Carrasco. Te escucho. Pastor, ¿usted cree que Dios es uno en tres personas y no son tres dioses? Tres dioses, ustedes creen en tres dioses. Ustedes son los que creen en tres dioses. No, pastor, es que no estoy diciendo eso. Dale. Por eso, pues, ustedes son los que creen Oiga, en tres dioses. Yo no sé, pero de verdad. No, pastor, yo le estoy preguntando a usted, pastor, no sea grosero, pastor. Ya te vas a victimizar, amigablemente. ya te victimizas. Ya eres hombre viejo, ¿para qué te engrías, hombre? Compórtate como... Eso es lo malo de conversar con el señor Daniel Carrasco. Solamente son ofensas. Pastor, estoy hablando yo, por favor, ¿me deja hablar? Solamente son ofensas. El pastor Carrasco no tiene ofensas, hijo del diablo, Satanás. Por favor, deje hablar. Satanás, herejes. Es lo único que tiene el pastor Daniel Carrasco, ofensas. Él cree que Dios es uno en tres personas. Él lo cree, Dios, y no son tres dioses, dicen ellos. Él lo cree. Pero ahorita vamos a mirar que él se va a contradecir. Juan dice en su segunda carta, el verso 9, dice que si algunos se han extraviado porque no perseveran en la doctrina de Cristo. Dice Juan allí que perseverar en la doctrina de Cristo es tener al Padre y al Hijo. Oiga bien, perseverar en la doctrina de Cristo es tener al Padre y al Hijo.
Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Por eso le preguntó al pastor Daniel Carrasco si él cree un Dios en tres personas y no tres dioses. ¿Por qué? Porque según la doctrina de Cristo, según la doctrina de Cristo, Cristo dice que solamente hay un solo Dios. Y lo cita, Marcos 12, 28 al 32. Dice allí, le pregunta al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y viene un escribe y le dice, verdad maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. El trinitario o los pastores trinitarios, como el señor Daniel Carrasco, dice que Dios es uno en tres personas. Esa no es la doctrina de Cristo. Cristo en su doctrina dice que Dios es uno y no hay otro además de él. El señor Daniel Carrasco y todos los pastores trinitarios dicen que Jesús es el Dios Hijo o la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? O el Hijo Eterno, es lo que dicen ellos. Y el pastor ha dado abundante información para decir eso. He aquí mi Hijo amado, etcétera, etcétera. No. Pero resulta que Jesús en su doctrina, porque doctrina es la enseñanza, el pastor no sabe ni qué es doctrina. Y dudo que si eso no lo sabe un pastor, mucho menos ustedes, mis amigos, saben qué es doctrina, didascalia, que significa enseñanza. Jesús en su enseñanza dice, ojo, que Dios es uno, no hay otro además de él. Ustedes dicen, en la enseñanza de ustedes, Dios es uno en tres personas. Eso nunca lo dijo Jesús. Nunca lo dijo Jesús. Nunca. En la doctrina de Cristo, Jesús dijo que el que lo veía, él veía al Padre. No dijo ve a una segunda persona, no dijo ve al Dios Hijo, no dijo ve al Hijo Eterno. Jesús nunca dijo eso. Dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Capítulo 14, verso 9, verso 10 del Evangelio escrito por Juan. Jesús dijo en su doctrina, capítulo 8, verso 19 de Juan, dice allí en su doctrina, Jesús dice que el que lo conoce a él, conoce al Padre. No dice que lo que él conoce a Jesús, conoce al Dios Hijo, o al Hijo Eterno, a la segunda persona de la Trinidad. No dice eso, no dice conoce al Hijo de Dios, como si fuera otra persona distinta. Ver a Jesús es ver literalmente al Padre. Ver a Jesús es ver, o conocer a Jesús es conocer al Padre. El pastor trinitario no cree eso. Ustedes no creen eso. Y ahorita que vamos a entrar al tiempo de preguntas, yo le voy a preguntar esto al pastor. Y él me tiene que decir literalmente cómo dice el texto. Sin irse a otra parte, porque estamos hablando de la doctrina de Cristo. Porque el texto dice el que no persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. ¿Ya? Y es un mentiroso. Segundo, Jesús dice que la doctrina no es de él, sino del Padre que lo envió. Y el Padre dice que a él lo iban a ver. Jehová es el Padre. Isaías 63, 16, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. En Isaías 35 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, Jehová sería visto. El Salmo 102, verso 16 lo ratifica. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, en su gloria será visto. ¿Quién es Jehová? El Padre. Lo dice Isaías 40 también, Jehová sería visto. Zacarías capítulo 9, verso 1, dice, porque a Jehová el Señor debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. ¿Quién es Jehová? El Padre. El Padre. Eso lo dice Isaías, lo dice Deuteronomio, lo dice Malaquías, Jehová es el Padre y sería visto. Por eso Jesús dice, el que lo vea a él, ve al Padre, el que lo conoce, él conoce al Padre. ¿Por qué? Porque conocer al Padre es el Padre dijo que sería conocido como Jesús. Isaías, o el Salvador, Isaías 60, 16 dice, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Oseas 13, 4 dice, porque yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás otro Dios sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. Conocer a Jesús es conocer al Padre, porque el Padre dijo que sería conocido como el Salvador. Esa es la doctrina de Cristo. Nosotros conocemos a Jesús como el Padre, porque Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, ya que los pastores no lo creen. Voy a darle al pastor 3 minutos para que hable. 3 minutos, pastor Carrasco, 3. Ok, gracias. Pues Juan, bueno, dice la Biblia en Juan 17, nos habla clarísimo contra esta doctrina herética. Es una doctrina que no tiene fundamento bíblico. Mire, estas cosas habló Jesús. Jesús está hablando y dice, levantando los ojos al cielo,
aquí va a hablar, según los unicitarios, el Jesús Padre. El Jesús Padre está hablando en Juan 17:1. Alza los ojos al cielo el Jesús Padre y dice, Padre, este Jesús Padre está diciendo a otra persona, alzando los ojos al cielo, Padre, la hora ha llegado. Un Jesús Padre, ¿a quién Padre lo está diciendo? Padre, la hora ha llegado. Por eso digo, la doctrina unicitaria es una herejía, Señor. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí encontramos al Jesús Padre, alzando sus ojos al cielo y diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sigamos, y como lo has dado potestad sobre toda carne, ellos van a decir, la carne, o sea que aquí la carne está diciendo, Jesús la carne está diciendo, le has dado potestad sobre toda carne. A Jesús la carne, el Padre lo ha dado potestad sobre toda carne. O sea que esta doctrina ahorita va a saberlo a este señor, cómo va a torcer las escrituras. Y dice, y esta es la vida eterna, escucha hace rato, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está diciendo el Hijo, está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Padre mismo se está diciendo, él mismo se está diciendo, según los unicitarios, que él es el único Dios verdadero. Pero no tiene fundamento bíblico, pues tu doctrina. Pero acá hay uno que está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí hay un personaje que está diciendo, aquí hay a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero esta doctrina unicitaria dice, no, un momento. Hay que borrarlo eso porque él no ha enviado, sino él mismo, como es Padre, él mismo ha venido. Él no ha enviado. Él no ha enviado a nadie, sino él mismo ha enviado. Pero ellos tienen que torcer pues las escrituras, porque acá en Juan 17:3 dice, que te conozcan a ti. ¿Quién está diciendo? Jesucristo. Está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a su Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ojalá que me explique esto, Señor. Explíqueme esto. ¿Quién está diciendo a quién? No me digan la carne, porque acá no está hablando la carne. Aquí está hablando un personaje que también es la vida eterna. Jesucristo, el enviado. Entonces no me tuerzas las escrituras. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Pastor. Gracias. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesucristo diciendo, antes del mundo fue creado. Pastor. Adelante. Pastor. Gracias. Me voy a tomar 4 minutos porque usted se tomó fuera del tiempo. 4 minutos me tomo. Bueno, observemos pues lo que dice el pastor Daniel Carrasco. Mire, y él ahorita va a confesar el politeísmo y voy a empezar preguntando yo, porque sé que el pastor Daniel Carrasco es tramposo. Es tramposo. Así como es de vulgar y grosero, es tramposo. Bueno, él nos muestra aquí, nos ha dicho varias cosas. Yo ya mostré en la doctrina de Cristo. Ver a Jesús es ver al Padre, conocer a Jesús es conocer al Padre. Es más, el propio Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Juan capítulo 12, versos 39 al 41. En la doctrina de Cristo, esa es la doctrina de Cristo. Es decir, ver a Jesús, ver al que habló Isaías. El que habló Isaías, ¿quién fue? Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. Dice, ay de mí que siendo hombre, que habitando en pueblo que tiene labios inmundos, y siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová? El Padre. ¿Quién es Jesús? El mismo Jehová. ¿El cuál es el Padre? Ver a Jesús es ver al Padre, conocer a Jesús, conocer al Padre, porque el Padre dijo que sería conocido. No conoceríamos otro Dios sino a Él, ni otro Salvador sino a Él. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ahora, dicho esto, voy a pasar a la refutación contra el pastor. El pastor nos ha citado Mateo capítulo 16, verso 16. ¿Y ustedes quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero dice que lo dijo Tomás. Pastor, hay que leer un poquito más. No lo dijo Tomás, lo dijo Pedro. Sí, no lo dijo Tomás, lo dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, entonces ese Dios viviente es el Padre. ¿Sí? Porque Jesús es el Hijo de ese Dios viviente.
En 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 1, verso 15 al 17, Pablo llama a Jesucristo ahí el único Dios, el inmortal, el invisible. Lo llama el único Dios, el inmortal, el invisible, el que vino al mundo a salvar a los pecadores. Capítulo 3, verso 15 y 16 dice que Jesucristo es el Dios viviente que fue manifestado en carne. Capítulo 4, verso 10 dice allí que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo, Tito 2:13. Yo le preguntaría al pastor y él va a tener que empezar respondiendo. Este Dios viviente que es Jesucristo, el cual es el único Dios, como lo llama Pablo, ¿es el mismo Dios viviente del cual es el Hijo o es otro? No le estoy preguntando si es de la misma esencia, ojo, no le estoy preguntando si es de la misma esencia, no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, del cual es el Hijo. Porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted me ha citado Juan 17:3. Sí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿No? Pero resulta que en 1 Juan 5:20 Jesucristo es la vida eterna y el Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre. Pero Juan dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. La Biblia NBI, este es el Dios verdadero y la vida eterna. La segunda pregunta, ojo, voy a empezar preguntando yo. La segunda pregunta, ¿el Dios verdadero de 1 Juan 5:20 es el mismo Dios de verdadero de Juan 17:3, el cual es el Padre, o es otro? Si es el mismo Dios verdadero, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Pastor, usted tendrá que demostrar su politeísmo o aceptar que Jesucristo es el Padre. Pablo lo llama el Padre, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué el mundo, yo recibiré. Seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso, es el Señor Todopoderoso Jesús, y serán otros, ¿por qué? Por Padre. Y es Dios. ¿Será que hay dos dioses Padre? Eso es lo que creen ustedes los trinitarios. Y Juan dijo que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros, y el que dio mandamiento de amarnos unos a otros se llama Jesucristo. Juan capítulo 13, Juan capítulo 5, el mandamiento que yo les doy, que os améis unos a otros. Pues ambos llaman a Jesús Padre. ¿Será que hay otro Dios Padre verdadero? ¿Ah? ¿Será que hay? Esa es la doctrina de Cristo, pastor. Nosotros los unitarios lo tenemos. Ustedes no tienen esa doctrina. Ustedes creen en varias personas divinas, por lo cual la Biblia no habla. La doctrina de Cristo no lo habla. Voy a empezar la pregunta, pastor. Voy a empezar con mi primera pregunta, pastor. Vamos a hacer 3 preguntas. Yo tengo que dije que voy a empezar a preguntar. No, yo soy empezado primero. Pastor, voy a empezar yo a preguntar. Porque usted no responde. Por eso sencillamente. Pastor, mi primera pregunta. Qué cobarde eres, qué cobarde eres. Mi primera pregunta. Empieza. Gracias, pastor. Pastor, ustedes dicen que usted cree en un Dios en 3 personas. Pero deja hablar, chico. Pastor, ustedes dicen que usted cree en un Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas. Que no son 3 dioses. Mi pregunta es, en la doctrina de Cristo, en las palabras de Cristo, que es la doctrina, didascalia, la doctrina, lo que él enseñó, ¿dijo Cristo que Dios era uno en 3 personas, sí o no? Pues, ¿tiene un sí o un no? Cuando empiece a responder le pongo tiempo. Sí, habló Jesús. Sí habló. A ver, discúlpeme, pastor. Escuche, yo le pregunté si lo habló, yo no pregunté si Jesús habló. Le pregunté lo siguiente, pastor, ¿usted cree en un Dios en 3 personas? Y usted dice, un Dios en 3 personas no son 3 dioses. Mi pregunta es, en la doctrina de Cristo, usted que es pastor, usted no miente, por favor, pero deja hablar. De verdad que, por eso es que no me gusta darles a ustedes oportunidad, porque ustedes no dejan hablar. Vuelvo y repito, pastor, usted es que es pastor y usted no miente, me imagino que usted no debe mentir. Nosotros los unicitarios somos los mentirosos, como usted nos acabó de decir. Usted no miente. Pastor, como estamos viendo la doctrina de Cristo, segunda de Juan, verso 9, el que no persevera en la doctrina de Cristo, ¿sí? En la doctrina de Cristo, él dijo literalmente que Dios era uno en 3 personas, como usted lo cree, ¿sí o no? Literalmente lo dijo, ¿sí o no?
Literalmente no está, si no, no estaríamos peleándonos aquí. Está, sí, pero sí dice la Biblia. Yo te voy a demostrar que sí dice la Biblia. Pero literalmente, como tú me pides, no está, no estaríamos peleando. Pero sí dice la Biblia, te lo voy a demostrar. Juan 13:20. Dice así. Escuchen abajo. Yair, alumno de ese rato, ¿te ha dolido la refutada que te tiré ese día? Mire lo que dice. Juan 17:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré. Aquí Jesús, ¿a quién enviará? A uno, ¿verdad? Y hay que recibirlo a ese personaje que Jesús enviará. Me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién lo envió al Hijo hace rato? Pero no es esa la pregunta que te voy a hacer. Ahí está. Dice Jesús, el que me recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo me voy y enviaré el Consolador, dijo Jesús. Ahí está de los tres. Ahí está de los tres. Puedes reírte porque sabes que está siendo refutado. Pero ahora viene mi preguntita. Ojalá que me respondas, seas honesto como yo te respondo. Ya hace rato. Esa es mi respuesta. Ya, voy a mi tiempo. Voy a mi tiempo. Mi tiempo. Voy a tomarme 2 minutos nomás. Mire que estoy colocando un tiempo de 3 minutos, pero son 2 minutos nomás. ¿Listo? 2 minutos nomás. Cierre su micrófono, por favor, pastor. Mire, la pregunta fue sencilla. El pastor aquí nos trata de mentirosos, herejes, nos ha dicho cualquier clase o toda clase de insultos, nos ha dicho el pastor Carrasco ahorita. Ojo, yo no lo he insultado. Pastor Carrasco sí nos ha insultado a nosotros, pero estamos acostumbrados a los insultos. Hablando de la doctrina de Cristo, si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la doctrina de Cristo se tiene al Padre y al Hijo. El pastor Carrasco cree en un Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas, no son 3 dioses. Le he preguntado, en la doctrina de Cristo, él dijo literalmente que Dios era uno en 3 personas. Dijo que no. Porque es verdad, Jesucristo nunca dijo que Dios era uno en 3 personas. Él dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso fue lo que dijo el Señor, uno es. Y se le acerca un escriba y le dice, ¿verdad, pastor? No seas pastor, no te hagas así. Mire cómo es el pastor, ¿no? Mire cómo es, mire, mire. Mire cómo es. Miren cómo es el pastor, miren. Miren cómo es el pastor. Abre el micrófono pero yo soy más adelantado que es. Vuelvo y como al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas, yo tomo de nuevo mi tiempo. Mírelo. Eso es intencional, él lo hace intencional. Pero yo vuelvo y retomo mi tiempo. Pastor, mire, Jesús dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, citando la Shema. Y se le acerca un escriba y le dice, bien maestro has dicho, que Dios es uno y no hay otro además de él. Eso es lo que dijo. Entonces, ¿quién no tiene la doctrina de Cristo? Usted no tiene la doctrina de Cristo. Eso es literal, usted no tiene la doctrina de Cristo. Porque ustedes creen que Dios es uno en 3 personas. Nunca Cristo dijo eso. Ahora, toma un texto y quiere decir que el que me ve a mí, que el que me envió a quién, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice el pastor Carrasco. Qué mentiroso. El texto no dice eso. ¿Ah? Que el que me envió, que el que me ve al que me envió, ve a quién, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso no lo dice el texto, pastor, no mienta. Yo no entiendo ustedes por qué tienen que mentir. Y usted nos trató a nosotros de mentirosos. Y usted tiene que colocarle al texto, añadirle al texto, decir que el que envió a Jesucristo o el que los ve a ellos, el que recibe a Jesucristo recibe al que me envió. ¿Y a quién recibe? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pastor, no dice eso. El que recibe a Jesucristo recibe al que le envió. Porque el que ve a Jesucristo ve al Padre. El que conoce a Jesucristo conoce al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre fue el que dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 52. Yo mismo que hablo estaré presente. Decía los de corazón apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Isaías 35:4. Por eso recibir a Jesús es recibir al que lo envió. Recibir a Jesús es recibir al Padre. No es recibir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No seas mentiroso. Si tú me tratas a mí de mentiroso por algo que tú te inventas,
Ahora, tú sí eres un mentiroso porque decir que recibir a Jesús es recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, recibir a Jesús es recibir al Padre, porque Jesús es el Padre y por eso Juan lo llama el Padre. Hasta ahí mi tiempo. Oiga, usted en la escritura de Juan 13:20 dice que no, no dice así. Oiga, qué tremendo es usted. Le voy a leer. Señores que están abajo, abran su Biblia en Juan Pastor, su pregunta. 13:20. Pastor, Déjeme. Pastor, Te voy su a desmentir ahorita. Tu pregunta. Oiga, ¿cómo no quieres Tu que me pregunta. dijiste que no Tu dice el pregunta. versículo así ahora? No quiere que lea, pero te voy a dejar ahí. Ahora, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. Ok, voy a la pregunta. No quiere que lea el versículo. Pero mira, ¿cómo niegas las escrituras hace rato? Ahora, te voy a hacer la pregunta. Apocalipsis, escuche bien, Apocalipsis 22:17. Me respondes honestamente y no me tuerzas hace rato, porque estás jugando ya conmigo. Dice así, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién están diciendo el espíritu y la esposa? ¿A quién lo dicen, ven? Hace rato, respóndeme como está escrito. No me tuerzas como ahorita me acabas de negar de Juan 13:20. No me tuerzas las escrituras. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién lo dice el espíritu y la esposa, ven? ¿A quién lo están diciendo? Respóndeme, por favor, ratito. Pastor, se le fue el tiempo, es un minuto, pastor. Por favor, sea educado, pastor. Sea educado. Yo le pido el favor de educación al pastor. Mire, esta es una pregunta que ellos quieren hacer entender que aquí hay otra persona divina que le dice a otra persona divina. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el espíritu y la esposa? El espíritu de Jesús. ¿A quién le dicen? Según la profecía, están diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Pero no es otra persona divina. ¿Dónde está el espíritu? Recordemos que Pablo dice, Apocalipsis dice, segunda, las 7 cartas a las iglesias, Apocalipsis 2 y 3, dicen, el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Dónde está Jesús? Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. ¿Dónde está el espíritu? Si es que el espíritu de Cristo mora en vosotros. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Dónde clama ese espíritu? En nosotros. ¿Quién es el espíritu? Cristo. Allí no está hablando de una persona divina que le está diciendo a otra persona divina, ven. No, está cumpliendo la escritura. ¿Dónde está el espíritu? En la iglesia. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Es la esposa. ¿Dónde está el Cristo en estos momentos? En la iglesia. Su espíritu está en nosotros. Por eso dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, porque el Señor es el espíritu. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan dice que el espíritu es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesús dice, el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Señor, hay que aprender a leer. A no ser que usted me diga que este espíritu es distinto al espíritu que dice Juan, que dice Pablo, que el espíritu, el Señor es el espíritu. O Pablo dice que el postrer Adán fue hecho, es el espíritu que da vida. El postrer Adán es el Señor, que es el espíritu que da vida. Ese Jesucristo, a no ser que usted me diga que es otro espíritu. Vamos a escucharle, por favor. 2 minutos, pastor. Ok, qué tremendo para torcer las escrituras y negar lo que esté escrito. Hace rato un día vas a dar cuenta, Dios, de todo eso que estás haciendo. ¿Cómo niega las escrituras, La Biblia dice en Apocalipsis 22:17, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y le pregunté, ¿a quién están diciendo ven? El mismo es. O sea que el espíritu es Cristo y el mismo se dice, ven. Oye, hace rato, la refutada tremenda que recibiste. El espíritu y la esposa dicen ven. ¿A quién lo están diciendo ven? A él mismo. Él mismo se está diciendo ven, ¿verdad? Que dos son un solo espíritu. Oye, qué tal tremenda herejía. ¿Cómo es negar las escrituras hace rato? Esto es herejía, está demostrado. ¿Cómo negaste Juan
En Juan también lo estás negando. Que no habla del Padre y del Espíritu Santo. Oiga, tremenda tu manera de negar las escrituras hace rato. Ahora estás negando aquí. Cuando dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿A quién lo están diciendo ven? A alguien, hay alguien. El Espíritu y la esposa están diciendo ven. Y más arriba dice yo soy el Alfa y el Omega. Está hablando de Jesús. ¿Y a quién lo está diciendo el Espíritu y la esposa? Que venga. ¿A quién? Tienes que negar pues ese rato, torcer, porque no puedes defender esa herejía unicitaria. Ese es algo satánico. Tu doctrina es satánico, por eso tienes que negar las escrituras, torcerlas nada más. Y te hace la víctima, ay, no me faltes respeto. Esa es la estrategia tuya de hacer quedar mal al otro que te dice tus verdades. Tu herejía unicitaria es satánica. Niega, tienes que negar las escrituras. Digo, Apocalipsis 17 dice 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿A quién lo están diciendo ven? El mismo es, el mismo es. ¿Cómo que el mismo es? Ese ratito refutado tu herejía, descaradamente tuerce las escrituras y niega la palabra de Dios. Tiempo, pastor, se le fue el tiempo, por favor, aprenda a respetar el tiempo, pastor, ¿listo? Viene mi pregunta, pastor. Voy a mi pregunta. Pastor, Mateo capítulo 16, verso 16, dice allí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted cree en un solo Dios, en tres personas, no tres dioses. Ojo a lo que le voy a preguntar. De esta pregunta depende cómo la responda, si usted tiene derecho a hacer la otra pregunta. Si no me responde, no le puedo aceptar la otra pregunta. ¿Listo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En 1 Timoteo 1, 15, 16 dice que el Dios viviente, somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y que ese Dios viviente fue manifestado en carne. Que el Dios viviente es el Salvador, dice 1 Timoteo 4, 10, el Salvador es Jesucristo, Tito 2, 13. Mi pregunta es, ese Dios viviente, que es Jesucristo, que fue manifestado en carne, ¿es el mismo Dios viviente, sí o no, de Mateo 16, 13, el cual es el Padre? Si es el mismo Dios viviente de Mateo 16, 13, el cual es el Padre, ¿sí o no? Tiene una respuesta primeramente sí o después no. Si es el mismo Dios viviente, el cual es el Padre, ¿sí o no? No me muteas y cuando me muteas me demoro en abrir pues ese rato. A ver, déjame un ratito. Abre tu micrófono, no, los nervios no te permiten abrir tu micrófono hace rato. Abre tu micrófono, está cerrado. Pastor, parece que yo sí soy educado, pastor, y yo cierro mi micrófono para que usted hable. La pregunta exige un sí o no. Usted nos dijo que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, que no era el Yo mismo te dije Padre. sí, Usted, no es el mismo Padre. Discúlpeme, estoy hablando yo. Discúlpeme, estoy hablando yo. Usted nos dijo que Jesucristo era el Hijo del Hijo del Dios viviente y que no era el Padre, dijo usted. No era el Padre, y me citó Mateo 16, 16. Yo lo acepto, yo lo creo. Pero también creo lo que dice Pablo, que Jesucristo es el Dios viviente, el Salvador, ese Dios que fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3, 16, Dios fue manifestado en carne. El del verso 15, el Dios viviente. Mi pregunta es, ¿el Dios viviente de 1 Timoteo 3, 15, 16, 1 Timoteo 4, 10, que fue manifestado en carne, es el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16, el cual usted dice que es el Padre? ¿Sí es el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16, el cual usted dice que es el Padre, o no lo es? Y es el mismo, no hay otro Dios, es el mismo, no hay otro Dios. Sí, sí, sí. Y ahora te lo digo por qué. A ver. A ver, a Jesús le dice acá le dice, bienaventurado eres Simón. No le dice, oye Simón, estás equivocado, yo soy el Padre. No, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Acá dice que está en los cielos, pues no dice que yo mismo soy. ¿Que mentía Jesús acá hace rato cuando dijo mi Padre que está en los cielos?
O sea que Jesús es un mentiroso. Él mismo es el Padre y él mismo dice, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que su Padre está en los cielos y él mismo es el Padre. Jesús está mintiendo. Oiga, qué tremenda locura de Unicitaria. Él mismo es el Padre y está diciendo, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No dijo en todo lugar, sino mi Padre que está en los cielos. Herejía unicitaria, refutado. Tacatazo, como dicen por ahí. Cerrato, no te pongas nervioso. La Biblia es así, pues. Esto es tu herejía, tienes que salir de ahí. Ya deja de estar ofendiendo, insultando la doctrina de Cristo Jesús. Sal de esa herejía. No te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Dónde estaba? ¿Dentro de mí, dijo? ¿O que yo mismo soy? Mentira del diablo. Dijo, mi Padre que está en los cielos. ¿Hay un Padre que está en los cielos? ¿Sí o no? Jesús dijo así, mi Padre que está en los cielos. O sea que Jesús dice, mi Padre que está en los cielos. ¿Es cierto o es mentira que su Padre está en los cielos? Ojalá que me responda hace ratito eso. Su Padre que está en los cielos. No dijo mi Padre que está dentro de mí, ni que está en todo lugar, sino dijo literalmente mi Padre que está en los cielos. Dale, pastor, se te fue su tiempo. Bueno, miremos algo aquí. Es asombroso ver cómo el pastor mismo argumenta o él mismo ratifica y después él mismo se refuta. Recuerden que la pregunta fue textual. Usted nos dijo que Jesús no podía ser el Padre porque Jesús dice, no te lo confesó carne y sangre. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces digo, mire, Jesús no puede ser el Padre porque es el Hijo del Dios viviente. Yo lo creo, dijo. Y yo lo creo, lo digo yo. Pero Pablo en Timoteo llama a Jesucristo el único Dios. El Dios inmortal, el invisible. Lo llama el Dios viviente. 1 Timoteo 3, 15 y 16. El Dios, ese Dios viviente que es el Salvador de todos, ese es Jesucristo. Y le pregunto yo a usted, ¿es Jesucristo el Dios viviente de 1 Timoteo 3, 15 y 16 y 1 Timoteo 4, 10? El mismo Dios viviente de Mateo 16, 16, el cual usted dice que es el Padre, ¿sí o no? Y usted dijo que sí era el mismo Dios viviente, el Padre. Usted lo dijo, Pastor Carrasco, que sí era el mismo Dios viviente, el Padre. Que Jesús era el mismo Dios viviente, el Padre. Yo creo que ya usted está acabado. Porque el que no persevera en la doctrina de Cristo está extraviado. Y en la doctrina de Cristo es que Él es el Dios viviente. El cual es el Padre. Y usted mismo lo dijo, que Jesucristo sí era el mismo Dios viviente, el Padre. De Mateo 16, 16. No lo dije yo, lo dijo usted. Y por eso le dije que eso dependía, su respuesta dependía de si podíamos hacer la segunda pregunta a usted. Ahora, usted mismo se refuta, porque usted dice que no puede ser porque Jesucristo está diciendo mi Padre que está en el cielo. Usted no me está refutando mi pregunta, usted se está refutando su respuesta, porque usted dijo que Jesucristo era el mismo Dios viviente del Padre, pero después sale a decir que no era el mismo Dios viviente del Padre, sino que ya era otro. Entonces tienes dos dioses. Siendo otro, tienes dos dioses. Eres un politeísta. Hasta ahí mi tiempo. Ok. No refutaste nada. Solamente tienes que torcer las escrituras. No refutaste. Un minuto. Un minuto. A ver, vamos a ver. Aquí mismo vamos a hacer la pregunta. San Mateo 16, 17 dice. Cuando dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dice la verdad que su Padre está en los cielos, ¿sí o no? Escucha bien, cuando dice Jesús, mi Padre que está en los cielos, ¿dice la verdad? ¿Sí o no? Cierre su micrófono, por favor. Hasta que no cierre su micrófono no hablo. Gracias. Bueno, sí, Jesús dice siempre la verdad, pastor. Siempre dice la verdad. Pero Jesús dice el Padre que está en los cielos. Vale, está en los cielos. Pero ¿dónde estaba el Padre también? El Padre que mora en mí. Él hace las obras. Recuerde que hay algo, pastor. Jesús dice
que Él y el Padre son uno, y que Él, como hombre o como el Hijo del Hombre, estaba en el cielo también. Juan 3:13. Dice allí, nadie descendió al cielo sino aquel que subió, nadie subió al cielo sino aquel que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba el Padre? El Padre estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo, el Padre que mora en mí. Todo eso que usted dice, pastor, es para cumplir la Escritura. Y eso es unicidad al 100%. Unicidad al 100%. Ahora, le recuerdo algo. Isaías 45, 14 y 15 le dice Jesús, le dice Isaías al siervo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. No hay otro Dios además de ti. Que tú eres Dios y no sabíamos el Dios de Israel que salva. ¿Quién es el Dios de Israel? El Padre. Primer libro de Crónicas 29:10 dice, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. ¿Quién es el siervo? El mismo Padre. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En ese hombre. ¿Pero era otro Dios? No, no era otro Dios. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Y Jesús dice, el que me ve a mí ve al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. Entonces, ¿de qué hablas tú? ¿De qué hablas tú? No, no mintió. Como tampoco mintió cuando dijo que el Padre estaba en él. Juan capítulo 8. Allá lo dice, Juan 8, 20, Juan 8, Juan 10, 30 y, Juan 10, 37, Juan 8, 29, si no estoy mal, 8, 29, Juan capítulo 14, verso 10, el Padre que mora en mí. ¿Dónde está el Padre en Cristo? Tampoco miente allí. Y usted eso no lo cree. Yo creo todo. Usted no cree. Pastor, 2 minutos. Ok, tremendo para negar las escrituras, ¿se dan cuenta? ¿Cómo niega? Dice, sí, sí, es cierto, el Padre no mintió. Pero después dice, no, el Padre también mora en mí. Claro que el Padre también mora en mí. ¿En ti mora hace rato? Claro, creo que no en ti. Porque en un hereje no mora. Pero si morara en ti, tú no eres Padre porque mora en ti. Ni yo soy Padre porque Dios mora en mí. Ahí bien claro está diciéndote textualmente, literalmente, Pedro, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues si Jesús se hubiese referido que Jesús, el Padre, está en todo lugar, hubiera dicho mi Padre que está en todo lugar. Pero específicamente te está diciendo, y claro, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en toda su oración, en toda su palabra, el Hijo de Dios viene hablando del Padre que está en los cielos. No dice que el Padre que está dentro de mí. No. El Hijo de Dios habla. Y alza sus ojos al cielo o una oración. Padre. Juan 17:1. El Hijo orando en la oración, alzando sus ojos al cielo. Pero tú niegas ese versículo. Como tu herejía ya fue refutado, ya fuiste hace ratito, tu herejía no tiene fundamento bíblico. No tiene fundamento bíblico. Y bien claro dijiste, el Padre no mintió. Claro, el Padre no mintió, está diciendo mi Padre que está en los cielos. No dijo mi Padre que está en todo lugar. Mi Padre que está dentro de mi corazón, dentro de mí. No dijo así. Dijo mi Padre que está en los cielos. Herejía unicitaria, refutado. Gracias, hace rato. Fue un gusto conversar contigo. O seguimos. Si quieres, seguimos, ¿ah? Tengo para rato. Ahora te toca la pregunta, creo, ¿verdad? ¿O me toca? Vale, sí, señor, mi pregunta. Voy a hacer 2 preguntas más y ya termino. Mi pregunta, Pastor Daniel Carrasco. En la doctrina de Jesús, en la enseñanza de Jesús, dijo que verlo a Él es ver al Hijo Eterno. A. B. Ver a Jesús es ver a la segunda persona de la Trinidad. C. Ver a Jesús es ver al Dios Hijo. D. Ver a Jesús, conocer a Jesús es conocer al Padre. Vuelvo y repito, en la doctrina de Cristo, Jesús dijo, que verlo a Él y conocerlo a Él es conocer al Hijo Eterno. B, que verlo a Él o conocerlo a Él es conocer a la segunda persona de la Trinidad. C, que verlo a Él o conocerlo a Él es conocer al Dios Hijo. D, verlo a Él y conocerlo a Él es conocer al Padre. En la doctrina de Cristo, ¿cuál de estas 4 enunciados son los que Jesús dijo? Pastor. Verlo a Él es conocerlo al Padre.
Porque él dijo en Colosenses Disculpe, 1:15. disculpe, Ya le disculpe, respondí, la A. disculpe, tiene que decir la A. ¿Cómo? No, entonces La A, le estoy la diciendo. A. La A. La A. Es la A. Mire, es la A. Disculpe. Disculpe, deje hablar. Entonces la A es conocer a Jesús, es conocer al Hijo Eterno. La A. Eso dijo Jesús. ¿Dónde lo dijo Jesús, pastor? No, conocer a Jesús es conocer al Padre. No te he escuchado muy bien entonces. Ah, vuelvo y repito, apunte. Mire, Jesús dijo en su doctrina, ustedes llaman a Jesús el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, de usted también lo he escuchado, el Dios Hijo, he escuchado la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno. Ustedes han escuchado de eso. Pero en la doctrina de Cristo, escúcheme bien, la doctrina de Cristo, porque el que confiesa, el que tiene la doctrina de Cristo, se tiene al Padre y al Hijo. En la doctrina de Cristo, conocer a Jesús y ver a Jesús es ver y conocer al Hijo Eterno. B, en la doctrina de Cristo, ver a Jesús es ver y conocer a la segunda persona de la Trinidad. Lo que dijo Jesús, ¿no? C, en la doctrina de Cristo, ver a Jesús y conocer a Jesús es conocer al Dios Hijo. D, ver a Jesús y conocer a Jesús es ver al Padre y conocer al Padre. ¿Cuál de estos cuatro enunciados está en la doctrina de Cristo? El último hace rato, el último. A ver, quiere que argumente, ¿verdad? Bueno, bien claro nos dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Juan 1:18 dice, a Dios, al Padre, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está, no dice que es, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora, vamos aquí. Juan 5:19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Acá tenemos un Hijo que hace las cosas, lo que ve hacer al Padre. Cerratito, tu doctrina ha refutado, no tiene fundamento bíblico, tu herejía, es de herejía. Es herejía, no tiene fundamento bíblico. Ver al Jesús es ver al Padre. Esa es mi respuesta, Cerratito. Dale, pastor. Mire, tan sencillo que es mostrarle a un pastor la verdad. Pastor, ver a Jesús y conocer a Jesús es conocer al Padre. Ver a Jesús es ver al Dios invisible. Recuerde que dice la imagen del Dios invisible, pero Pablo llama a Jesucristo el Dios invisible, al único y sabio Dios, el inmortal, el invisible. Al sea la gloria. Primera de Timoteo 1:15-17. Pablo llama a Jesucristo allí, el que estuvo en el mundo no conoció, lo llama el Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Él es la imagen de Él mismo, porque Él es el Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le dio a conocer, exactamente. A Dios nadie lo vio jamás, pero el que ve a Jesús ve al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre, no está viendo a otro. Recuerde que usted llama a Jesucristo, lo llama Hijo Eterno, lo llama Dios Hijo, lo llama segunda la persona de la Trinidad. Y Jesús nunca dijo que verlo a Él es ver a otro Dios, ni a otra persona divina, ni a un Hijo Eterno. Verlo a Él es ver literalmente al Padre. Ahora, usted cita, mire, usted tiene un hijo que no puede hacer nada y no entiende el texto. Jesús dice que nada puede hacer el Hijo por sí mismo, porque todo lo que ve hacer al Padre lo hace el Hijo. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Entonces tiene un Dios Hijo que no sirve para nada. Ojo, y lo digo porque no entiende el texto, porque el Padre que mora en Cristo es el que hace las obras. Por eso el Hijo no hace nada, no puede hacer nada, porque es el Padre que está en él que hace las obras, por eso es. Ahora usted, pobrecito. Ahora, Jesús dice eso basado en las Escrituras. Yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Recuerde que en la ley, los salmos y los profetas, el que vendría a salvarnos en persona, como un ser humano, es Dios. Y solamente hay un Dios, el Padre. Y usted nos dijo en la anterior respuesta que Jesucristo era el mismo Dios, el Padre. Eso lo dijo usted, que Jesucristo era el mismo Dios,
el Padre. No lo dije yo, lo dijo usted. Eso lo dijo usted. Imagínate, pastor. Tú solito que hacen vergüenza. Ver a Jesús es ver literalmente al Padre. Porque el Padre dijo que sería visto. Ahora me toca la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer una vez más desenmascarar sus herejías de este señor, de esta secta unicitaria. Juan 14 dice así, Juan 14:8 dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, ¿nos basta? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hace rato, ustedes dicen este Jesús Padre, que es Padre, ¿no? Este Jesús que es Padre. Ahora, la pregunta bien, ¿este Jesús Padre es el mismo Jesús Padre de Juan 20:17? ¿Sí o no? La respuesta es sí, pastor. Sí, sí es el mismo. Recuerde que solamente hay un solo Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No hay dos dioses, pastor. No hay dos dioses. El que ve a Jesús ve al Padre, porque el Padre dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33:22, Isaías 35:4, Jehová es el Padre. Jehová es el Padre. Y no pueden haber dos dioses. Recuerde que usted ahorita me confesó que había un solo Dios, que Jesús era el mismo Padre, pero después dijo que era otro Dios en la primera pregunta. Usted tiene dos dioses. Y esa va a ser mi última pregunta. Dos dioses tiene usted. Entonces, ¿ese Dios Jesús sube a otro Dios? No, pastor. Jesús es el único Dios, el Padre. La Biblia dice que Él es el Padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Segunda carta de Juan, verso 4, verso 5. Jesús es ese Padre. ¿Por qué? Hijitos, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo yo les doy. Él es el Padre. Entonces habrá otro Padre, no solamente hay un Dios y Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahora, ¿por qué Jesús dice allí, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre? Porque el que resucitó fue un varón, el varón de la diestra de Dios. Resucitó un varón. Y Jesús como varón tiene Dios y tiene Padre. Segunda de Samuel 7:12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Yo le seré el por padre y él me será mi por hijo. El hijo de David. El verso Salmo 89, 24, 25. Dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces Jesús tiene Dios y Padre, sí, como varón, como el varón de la diestra de Dios, sí. Pero como Dios es el gran Dios, el único Dios. Es el único Dios, pastor. Ahora, usted tiene un Dios que es Jesús, Juan 20:28, subiendo a otro Dios, el Padre. Eso sí es politeísmo. Dos minutos, pastor. Ok, gracias. Ahí estamos viendo su herejía, su politeísmo, sus dos padres, sus dos dioses de este señor Cerrato. La pregunta fue, ¿ese Jesús Padre es el mismo Jesús de Juan 20:17? Él me dijo que sí. ¿Me hubieras dicho que no? Ok, pero tú has dicho que sí, no has dicho que de hombre que no. Tú has dicho sí, es el mismo. ¿Ahora quieres cambiarlo en tu respuesta? No, que Jesús hombre. Eso es lo que hacen ustedes, herejes. Quieren maquillarlo. El Jesús Padre, encontramos en Juan 20:17, donde dice, subo a mi Padre. Este Jesús Padre tiene un Padre y tiene un Dios. Cerrato, tu herejía unicitaria se cae, se destruye. Tenemos a un Jesús Padre que le dice, muéstrame al Padre, le dice Felipe. Felipe, tanto tiempo que yo estoy con vosotros, no me has visto, Felipe. Este Jesús Padre te dice la pregunta, si es el mismo Jesús Padre de Juan 20:17, sí. Y entonces este Jesús Padre está diciendo en Juan 20:17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, a mi Dios. ¿Quién tiene dos padres y dos dioses? ¿No son ustedes, Cerrato? Ustedes son los herejes que tienen dos padres. Este Jesús Padre tiene un Padre y un Dios. Ahora dices, ese es el hombre. Pues el hombre tiene un Dios y Padre y un Dios.
Entonces ese hombre, ¿cuántas personas se ven ahí? ¿No son dos también? ¿O es uno solo? Hace rato tu herejía unicitaria se cae, hace rato. Nadie te cree ya, por eso ni oyentes cree, tiene, mira, con 14 estás vistos ahí, que te están viendo. Ya está destruido esta doctrina unicitaria, está destruido, porque ustedes tienen un Jesús Padre diciendo en Juan 20:17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, a mi Dios. Tenemos un Jesús Padre diciendo a otro Jesús Padre, no me toques, mi Padre, mi Dios. Herejía unicitaria, destruido, refutado. Esa herejía no tiene fundamento bíblico, es anticristo. Niegan a ese hijo de Dios. Ustedes niegan al hijo de Dios. Por eso que dice, no, como hombre. Pastor, tiempo, tiempo. Dale, pastor. Mi pregunta. Voy a mi pregunta, pastor. Bueno, pastor, usted ha dicho que nosotros tenemos dos dioses. Ha dicho usted. Y ha recalcado que tenemos dos dioses. Listo, no importa. Pastor, la pregunta es sencilla. Dado en el texto que usted nos cita, Jesús Padre, el que vea a Jesús ve al Padre, pero Jesús es llamado Dios, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Ese Dios dice, suba mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Ese Dios que él sube es el Padre. La pregunta es, no le estoy preguntando si es de la misma sustancia, no le estoy preguntando eso. La pregunta es literalmente, ese Jesús Dios, que el que lo vea él ve al Padre, ¿es el mismo Dios el Padre al que él sube o es otro? Si es el mismo Dios el Padre o es otro. Ojo, ese Jesús Dios, Señor y Dios de Juan 20:28, que dice el que me vea a mí, ve al Padre, ¿es el mismo Dios el Padre al que él sube? ¿Sí o no? Bueno, tu pregunta es el mismo Dios, pero no me has preguntado si es el mismo Padre. El mismo Dios, nosotros creemos en el único No, Dios, no creemos escuche, en no, cuatro. no, 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 no me salga con De eso, que te pastor. preguntes No así, me salga, ¿es el no mismo me Dios? salga con eso, Claro que no, es el no me mismo salga Dios. con trampas, no me salga con trampas. No me salga con trampas, señor, no me salga con trampas. Claro, es el mismo Pastor, no me Dios, salga con no hay otro trampas. Dios. Escuche lo que le he preguntado. Pastor, escuche lo que le he preguntado. Pastor, no me salga con trampas. Si me sale con trampas, no le respondo a su siguiente pregunta. ¿Listo? Escuche bien lo que le he preguntado. Usted me ha tratado a mí y ha dicho que yo tengo dos dioses. Yo nunca he dicho que tengo dos dioses. Usted me preguntó si era el mismo Padre. Yo le pregunté que sí, el mismo. Solamente hay un Dios el Padre y Jesús es el Padre. Y le expliqué por qué. Y usted dice que yo tengo dos dioses. Listo. Vamos a ver quién es el que tiene dos dioses. Pastor, Jesús, el que dice, el que me ve a mí ve al Padre, es llamado en Juan 20:27, 20:28, le dicen allí, Señor mío y Dios mío. Ese Jesús Dios, que dice Señor, que el que lo vea ve al Padre, pero dice que sube a Dios el Padre, suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Ese Jesús Dios, que el que lo vea ve al Padre, es el mismo Dios, el Padre al que él sube, ¿sí o no? No va a responder. Perdón. No es el mismo Dios el Padre. No es el mismo Dios el Padre. No, no y no. Ahora me toca argumentar, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver, vamos a demostrar que no es el mismo Dios el Padre, es el Hijo unigénito. Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, Dios, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí encontramos al Padre diciendo a sus ángeles que adoren al Hijo. Tú peleate con la Biblia, hace rato no conmigo. La Biblia te está hablando. Yo no te estoy hablando de mi mente. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Aquí el Padre, en Hebreos 1:6, el Padre está ordenando a sus ángeles que adoren al Hijo. Entonces los ángeles son politeístas, pues hace rato, que adoran al Padre y adoran al Hijo. Ahora vamos a, ahora de que viene la pregunta, ojalá que me responda honestamente, no torciendo como le estás haciendo. Ok. Esa es mi respuesta hace rato.
Bueno, vemos cómo el pastor me dice a mí, pastor Daniel Carrasco, al cual él me está insultando desde que empezó el debate, me dice a mí que yo tengo dos dioses. Cuando yo digo que Jesús es el mismo Dios, el Padre. Dice, no, tengo dos dioses, dice. Pero le iba a decir, miren pues ustedes quién es el que tiene dos dioses. Él me preguntó acerca de Juan 20:17, que si Jesús era el mismo Padre, ese. Yo le dije, sí, es el mismo Padre. Jesús es el mismo Dios, el Padre. Me dijo, no, es que usted tiene dos dioses. Yo nunca he dicho que tengo dos dioses. Jesús es el mismo Dios, el Padre. Y le pregunto yo al pastor Carrasco, Jesús dice que el que lo vea, él ve al Padre. Y es llamado Dios y Señor, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Ese Jesús que es Dios y Señor, el que lo vea, él ve al Padre, es el mismo Dios el Padre, al que él sube, sí o no, dice que no es el mismo Dios el Padre, es otro. Y me va a Hebreos 1:6 y 1:8. Otra vez cuando introduce el primogénito al mundo, adoren a los ángeles de Dios. Y ciertamente los ángeles dice, y verso 8, más del Hijo dice tu trono, Dios. ¿Cuántos dioses tiene el pastor? Dos dioses. Y recuerde que en la doctrina de Cristo, que ese es el tema que estamos tratando, en la doctrina de Cristo dice que Dios es uno y no hay otro además de él. Pero el pastor ya sacó por fuera lo que es la doctrina de Cristo y tiene dos dioses. Jesucristo es el mismo Dios el Padre, Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, pero tú eres el mismo. Ese Señor es este mismo Señor. Este Dios es el mismo Señor del de Hebreos 1:10. ¿Quién es ese? Jehová, según el Salmo 102, verso 25 al 27, habla de Jehová y Jehová es el Padre. Es el mismo. Por eso Pablo lo llama Padre acá en Hebreos capítulo 12. Lo llama Padre. Dice... Y ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Eso es el Padre, chicos. Dos dioses tiene Daniel, dos dioses tiene Daniel. Y después dijo que Jesús era el Padre. La última pregunta, Daniel. Ok. Y miren bien la respuesta que va a dar este señor torcedor de las Escrituras. A ver, Cerrato. En Hebreos 1:6, Hebreos 1:6, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está diciendo, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? ¿Quién está hablando? ¿Es el padre o el hijo que está hablando? Respóndeme, por favor. La respuesta, Daniel, es el Padre, claro, es el Padre, Daniel. Pero no se lo está diciendo a un Dios hijo, como usted cree. Porque usted me va a tomar el verso 8. Usted va a decir allí, más del Hijo dice tu trono, Dios. Entonces tiene usted dos dioses. Va a argumentar, va a seguir argumentando. Ya está perdido. Usted va a encontrar que son dos dioses. Pero resulta que en la doctrina de Cristo solamente hay un Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se le acerca un escriba y le dice, ¿verdad, maestro? Has dicho que Dios es uno, no hay otro además de él. Y yo le pregunté, ¿dónde dice la doctrina de Cristo que hay un Dios en tres personas? Se dijo, no está. No está. Ahora, esto lo dice de manera profética. ¿Quién lo dice? Jesucristo mismo, el cual es el Padre. Ya le leí en Hebreos 12, 5 al 9, donde dice que Jesús es el Padre, el Señor. El Señor es el Padre, ya se lo leí. ¿Quién dice esto? Jesús. Lo dice de manera profética. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a David. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? ¿Dónde? Segunda de Samuel, según el Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo fue engendrado el hijo? En María, no es eterno. Otra vez yo seré al Padre y él me será a mí por hijo. Segunda de Samuel 7, del 12 a 14. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Yo le seré él por padre, él me será a mí por hijo. Pero ¿quién es el hijo de David? No es un hijo eterno. Y dice que el hijo es Dios, tu trono, oh Dios. Más del hijo dice, hablando del Salmo 45, que habla del varón perfecto. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y dice que ese varón es Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que habló el Salmo, verso 10. Mas tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Eso está en el Salmo 102, verso 25 al 27. Este Dios es el mismo Jehová, y Jehová es uno solo, el cual es el Padre. Según Salmo 86, 10, Jehová es uno solo, el único Dios, y es el Padre. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. No hay dos dioses, Daniel. No pase vergüenza, hijo. Daniel,
2 minutos, por favor, no se vaya a pasar. Imagínense acá tremendo, tremendo para negar las escrituras hace rato. Te pusiste la soga al cuello, pues. Ahora, ¿cómo lo sacarás? Reconoció que el Padre está hablando en Hebreos 1:6. El Padre me dijo, es cierto, el Padre hablando. ¿Y el Padre a quién le está diciendo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿a quién lo dice el Padre ese rato? ¿A quién? Adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre está ordenando que lo adoren a quién, Cerratito. ¿A quién? Has dicho la verdad, el Padre está hablando, el Padre está diciendo a sus ángeles que adoren al Hijo. No dice, el Padre, adórenme a mí mismo, que yo mismo soy. Sino dice, otra vez, cuando introduce al primogénito, hay una introducción del primogénito en el mundo, introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hace rato, tu herejía no tiene fundamento bíblico, tienes que torcerla y negarla, irte por otros versículos, de hacer un malabares ahí, y dice bien claro, dijiste tú, el Padre está hablando, ¿sí? El Padre está hablando, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y a este mismo Hijo que le adoren los ángeles, el Padre le dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. ¿Quién está diciendo ahí hace rato? ¿A quién? De repente vas a decir, a David le está diciendo Dios. Esa por salir de tu herejía unicitaria, vas a mentir, torcer las escrituras. Todo lo que hablas tú, tuerce las escrituras hace rato. Ya te he examinado, te he analizado toda la Biblia que hablas, tienes que torcerla para querer ganar en un debate. Pero mira, ve, te pusiste la soga al cuello. El Padre hablando acá en Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí el primogénito es adorado por los ángeles de Dios. ¿El Padre es el primogénito hace rato? Ojalá que me responda. ¿El Padre es el primogénito? Tiempo. ¿O David es el Tiempo. primogénito? ¿Quién es el primogénito? Tiempo, pastor, gracias. Bueno, acabamos el debate ya. Agradecemos al pastor Daniel Carrasco por haber estado con nosotros. Agradecemos por los insultos del pastor. No esperábamos menos, siempre esperamos eso. Me encantan que nos insulten. Y de verdad, pastor, el Señor Jesús te bendiga. De verdad, te deseo lo mejor, que el Señor Jesús te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga misericordia de ti y que dejes el politeísmo de confesar que hay 2 dioses. Que deje Jesús, pastor. Dios te bendiga, pastor. Dios te Hasta la bendiga próxima, hace rato pastor. y Dios te guarde. sal de esa doctrina unicitaria que no es antibíblica. Un día te bautizaré en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Dale. Bueno, Dios los bendiga a todos. Recuerden, lleven los libros de la unicidad, la única verdad, Dios tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, tratados de unicidad, escatología 1. Llamen para pedir los libros, los que están en Colombia, 318-436-0745, ya saben, 318-436-0745, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llamen, lleven los libros, mis hermanos, hay que añadir un poquito de sabiduría a la sabiduría que Dios nos ha dado, ya saben, 318-436-0745, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Nos vemos más tarde. Recuerden, el que quiera debatir conmigo, debatimos, hablamos en esos términos. En esos términos. Usted expone, yo expongo. Es en esos términos que hablamos. ¿Listo? Eso de braviar, de que yo te braveo, yo quiero hablar, no. Y es en el tema, respondiendo a las preguntas. Si no, no se puede hablar. ¿Listo? Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.